En las pruebas de chi-square, para ver qué también se ajusta a un modelo, eh, nosotros, en caso de que eh, rechacemos la hipótesis nula, es decir, que ese chi-square sea grande, tan grande que nos permita rechazar esa hipótesis nula de que el modelo es un buen ajuste, lo que se traduce en que el modelo es malo. Si rechazamos la hipótesis nula, lo que estamos diciendo es que el modelo es malo. Eh, Cuando decimos que es malo, nos gustaría también entender por qué o quién hace que sea malo. Entonces, una forma de hacerlo es examinando los residuos. O sea, los residuos eh, nos van a decir, por ejemplo, si hay un valor particular o una categoría particular que es la que hace que, que ese chi-square sea grande, porque puede ser, por ejemplo, si todos son pequeños y ese chi-square es pequeño y yo no rechazo la hipótesis nula, el modelo es bueno, no pasa nada. O sea, no tengo que hacer ninguna prueba de residuos porque, o sea, todas las diferencias entre lo observado y el valor esperado son pequeños. Porque acuérdense que chi-square es la suma del square de esa diferencia. Entonces, cuando yo la rechazo porque es grande ese chi-square, entonces sí me interesa saber si hay una categoría en particular que hace que sea grande. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos, bueno, serán los lunes o quizás sean los viernes o cualquier otra eh, variable. Eso en caso de que hubiésemos rechazado la hipótesis nula, porque no teníamos evidencia en el caso de los días de la semana. Pero la idea es que sí nos permite ver qué categoría particular está provocando, o sea, que se chi-square, o si así hay o no. Pero es interesante ver el análisis de los residuos. Entonces, como no todas las celdas tienen la misma cantidad de observaciones, el mismo conteo, entonces lo que hace es lo que hacemos siempre para poder comparar, que es estandarizar. Por eso, para estandarizar estos valores, va a ser el valor observado menos el valor esperado entre el expected value y la raíz. O sea, al final esto es simplemente, ¿se acuerdan que esto es simplemente un elemento de los que sumamos en el chi-square? Solo que le aplicamos raíz a todo. Arriba la raíz se llevó al square y abajo queda el square del expected value. Entonces eso va a ser mi residuo estandarizado. Como mencionamos, para el caso de los lunes no era necesario hacerlo, o sea, perdón, de los días de la semana, de los trading days, porque es pequeño, pero eh, para fines ilustrativos sería el resultado. Entonces yo los invito a parar el video y hacer este cálculo. Aunque en este caso todas las diferencias son pequeñas, nada extraordinario, sí nos podemos encontrar cuando examinemos otros tipos de residuos donde sí hemos rechazado esa hipótesis nula o digamos que el modelo es malo, eh, sí vamos a encontrar que podemos encontrar categorías que tengan resultados bastante atípicos. Cuando veamos aquí el más grande es de 1.3, que en términos de desviación estándar sería en la regla del 68-95-99, sería un poco más del 68. O sea que no es un valor extraordinario e inesperado fuera de lo normal. Lo que es de esperarse porque nosotros en este caso, si se acuerdan, nosotros no rechazamos la hipótesis nula porque no teníamos evidencia. O sea que realmente era pequeño ese chi-square. Cuando hablamos de homogeneidad, que es otra de los usos de la prueba chi cuadrado, nosotros estamos queriendo confirmar que, las, o sea, que esas categorías o las eh, proporciones de las categorías son iguales.
que es lo que, ¿verdad?, nos sugiere el término de homogeneidad. Y es que son iguales. Y esto nosotros o sea, si pensamos, por ejemplo, en situaciones, quizás nos interese saber dentro de nuestras categorías que dos categorías que tienen la misma opinión o no difieren de opinión. Por ejemplo, preferencias entre hombres y mujeres es la misma para algún aspecto en particular. O el acceso a algún servicio es igual para todos los niveles de ingreso, etcétera. Entonces ya no estamos probando que también se ajusta a un modelo, una proporción a la muestra, sino que estamos probando o estamos tratando de probar que no hay diferencia. Entonces, esa hipótesis nula es que no hay diferencia. Es homogénea. Esa proporción es homogénea, entonces vamos a probar si realmente es homogénea. Entonces, aquí, por ejemplo, está un ejercicio que viene del capítulo 2 y es los patrones de uso de redes sociales en algunos países. Entonces, si la usas, si no, o si no estaba disponible la respuesta. Aquí tenemos 5 países y estos son los totales de las encuestas. Entonces, nosotros queremos saber si esta diferencia quizás sea de muestreo, digamos que natural, o si efectivamente es que es diferente entre países, porque no es que esperemos que sea exactamente igual, pero en base a la diferencia y qué tan diferente es, queremos ver si ese uso de las redes es igual entre países, y para eso planteamos esa hipótesis nula de que es igual. Como vamos a medir o a querer probar homogeneidad, o sea, vamos a trabajar bajo el supuesto de que son iguales, de que esas proporciones son iguales. Entonces, vamos a, igual que antes, observado menos valor esperado, pero el valor esperado, ¿cómo lo vamos a calcular? Por ejemplo, esta es una tabla que está calculando el valor esperado asumiendo homogeneidad. Dígase, esto es lo observado y esto es mi valor esperado, igual que antes, pero esto es asumiendo homogeneidad. Entonces, este numerito de aquí, por ejemplo, ¿de dónde salió? Primero, esta es la proporción. Por ejemplo, si nos enfocamos en Gran Bretaña, tenemos que 10.018 entre el total 5.039 eso va a dar un 20.2%. Entonces aquí Gran Bretaña va a tener el 20.2% de los datos. Egipto va a tener otro porcentaje. Que va a ser 19, esto es Gran Bretaña. Egipto, 19.845 y así sucesivamente. Entonces, de estos totales, ese 20% se supone que va a ser homogéneo, o sea, ya que estoy asumiendo homogeneidad. Entonces, yo lo calculo de este total que dijo que no. Entonces, el 20% por 12.000, por 1.249 me va a dar 252.32, este numerito que está aquí. Y entonces el de Egipto, que es 19.84 por este numerito que está aquí, me va a dar esto. Y así sucesivamente. Entonces ya yo voy a tener una tabla con los valores observados y mis valores esperados. Más adelante vamos a ver ya la fórmula, pero para que sepan cómo se va calculando esto.
Entonces, después que tenemos una tabla, ¿verdad?, de valores observados, una tabla de valores esperados, entonces podemos aplicar esta fórmula, que son los componentes que teníamos antes, y chi-square va a ser, al igual que antes, la suma de cada una de esos componentes. Entonces, ¿qué cambia? Cambian los grados de libertad. Ahora los grados de libertad, como tenemos una tabla contingente, ¿verdad?, de filas y columnas, va a ser R-1 por C-1. R son las filas, que en este caso teníamos 5 filas de 5 países, y C son las columnas, que en este caso tendríamos 3, que era si usaba, si no usaba o si no estaba disponible. Entonces sería 4 por 2 los grados de libertad para este ejemplo. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo otra vez de tarjetas de crédito, donde lo que queremos probar es que las solicitudes de tarjetas son la misma, de 3 envíos que se hicieron. Entonces se toma una muestra aleatoria de 200, aquí vemos que el número en cada celda es igual, y contamos el número de solicitudes para cada una de las tarjetas. Entonces queremos saber si son iguales por envío, o sea, si para todos los envíos fueron iguales. Entonces vamos a realizar una chi-square. Yo los invito, bueno, vamos a ver el ejemplo. Aquí es que lo voy a invitar a calcular esta tabla de valores esperados por ustedes mismos, como vimos en el ejemplo anterior, antes de seguir. Entonces, luego que tenemos nuestras tablas contingentes con el valor observado, que está dado por ese valor esperado asumiendo homogeneidad, entonces podemos calcular los componentes de la chi-square, como vemos acá, sumarlos para obtener ese valor. Y así poder entonces calcular ese p-value. En este caso nos da 2.78 y vamos a usar un nivel de significancia del 10%, que es bastante alto. Entonces, si nosotros buscamos en la tabla, vamos a ver primero que con un nivel de significancia del 10% y 4 grados de libertad, que son los grados de libertad de este ejemplo, porque teníamos 3 tarjetas y 3 envíos. Entonces es número de columnas menos 1 por el número de filas menos 1, eso es 2 por 2, 4. Entonces con 4 grados de libertad, ese chi-square es de 7.79. Entonces, ¿qué pasa? Como es para yo poder rechazar la hipótesis nula, yo necesito un valor mayor a 7.77.9. Y en este caso vemos que es muy bajito, entonces yo simplemente no puedo rechazar la hipótesis nula porque no tengo evidencia. Entonces, los invito a ver la tabla, a poner el pausa del video, ver la tabla y hacer esa conclusión por ustedes mismos.